pero los sueños son el patio de atrás de los cielos. Hay sueños que son basura, Kleenex. Exacto. Pero hay sueños que son informativos, donde aparecen y se te presentan personas fallecidas, o quien sea, o ángeles, o lo que sea, que te proporcionan información. Hay que tener cuidado con los sueños. Hay mucha información que procede de los caballos, hay mucha información que llega como una revelación, es decir, no me da ningún pudor en reconocerlo, es decir, del momento estoy en no sé dónde y te llega una idea, ¿no? Y empiezas a desarrollarla. Bueno, 400 días y salía una media de 20 y tantos pensamientos diarios. Claro, cuando empezaba a revisar todo lo que yo estaba apuntando cada día, me daba cuenta de que eso no era mío. Yo no podía tener esa profundidad, eso llegaba de fuera. El experimento en sí fue bastante duro, porque no era entrar en relajación para recibir información, que también se hace y se puede hacer. No, era en estado natural, haciendo lo que tú haces todos los días, y de repente, ¡pum! Los periodistas que yo conocí en los años 60, que fue cuando yo empecé en el 66, pues eran gente de una raza especial, estaban casi permanentemente en la calle, y hoy, por lo que veo, están permanentemente en la redacción. Yo traté de saber hasta dónde era verdad aquello, e hice todas las averiguaciones que pude. Me fui a Israel, estuve con científicos, con veterinarios, con antropólogos, con arqueólogos, con todos los que pude, tratando de saber si esas informaciones puntuales eran reales, y sí lo eran. A medida que uno va cumpliendo años, aprende que hay que dudar un poco de todas las verdades absolutas, y que la duda, en la mayoría de los casos, casi que es un reflejo puro de algo parecido a la sabiduría. Tú llevas toda la vida trabajando para encontrar la verdad, para encontrar respuestas a las grandes preguntas que se hace el ser humano, como puede ser ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay vida en otro planeta? ¿O qué naturaleza puede tener Dios? Te comentaba fuera de cámara que para mi familia y para mí eres todo un referente. Tus libros siempre han estado presentes en mi casa, y para mí es todo un honor tenerte aquí, Juan José. Muchísimas gracias. Estudiaste periodismo, y eso es algo que todo el mundo no sabe, porque se te conoce por todos los libros que has escrito, que ahora vamos a hablar sobre ellos, pero no sé qué fue lo que te llamó la atención de esa carrera, de ese oficio, para que desde tan joven te sintieses interesado, ¿no?, por el periodismo. Pues son cosas del destino, ¿no? Lo que yo llamo la ley del contrato. Bueno, mira, yo estaba en Pamplona, en el Colegio de los Hermanos Maristas. No me acuerdo, pero podía tener 14 o 15 años, y me dedicaba a pintar. A mí lo que me gustaba también, era dibujar. Y yo me ocupaba de hacer los murales de crítica que hacíamos mensualmente en el colegio, pues contra los frailes, contra los curas, contra todos. Y entró un día un profesor de literatura que teníamos en los Maristas, que era el hermano Pachi Loidi, ya murió. Y yo estaba en un cuartito pintando, y me dice: oye, ¿tú quieres ser periodista? Y sin mirarle, le dije: ¿eso qué es? Y me dijo: hombre, pues decir la verdad, contar la verdad. Y ahí se quedó la historia, se fue, yo seguí pintando. Este hombre habló con mi padre, no sé lo que hablaron, y mi padre consiguió las 5.000 pesetas de la matrícula, y me matricularon en primero de periodismo, sin saber en absoluto qué era el periodismo. Conforme fui avanzando, ya empecé en el primer periódico, en La Verdad de Murcia, y me di cuenta que, bueno, pues que era muy interesante, muy difícil, muy complicado. Y más adelante, con el paso del tiempo, me di cuenta que aquello era un simple y obligado entrenamiento. ¿Qué crees que ha cambiado el periodismo desde aquella época en la que tú lo estudiaste a lo que estamos viendo a día de hoy?
Pues ha cambiado muchísimo. Por lo menos los periodistas que yo conocí en los años 60, que fue cuando yo empecé en el 66, pues eran gente de una raza especial, estaban casi permanentemente en la calle y hoy, por lo que veo, están permanentemente en la redacción. Entonces, bueno, pues eran dos formas de ver la vida, el periodismo. Nos gustaba encontrar la noticia donde fuera, buscarla. Era un periodismo distinto, más dinámico, más atractivo. Incluso que te ofrecía la oportunidad de eso, de salir, de vivir aventuras o de ver en primera persona y atestiguar con tus propios ojos lo que estaba ocurriendo para luego, como has dicho perfectamente, contar la verdad, contar lo que has visto. Claro, sí, sí, era una forma de, bueno, llegabas al periódico por la mañana y hojeabas el periódico, sobre todo la competencia, y te ibas a la calle a buscar algo, la noticia, un reportaje, a no ser que tuvieras ya un encargo previo, ¿no? Y bueno, pues a veces regresabas con una noticia interesante y a veces con nada. Y ahí fue donde cubriste tu primer caso de un avistamiento de un objeto volador no identificado. No, fue en el tercer periódico al que yo accedí, es decir, primero fue La Verdad de Murcia, estuve del 66 al 68, me llamaron para hacer la mili en Pamplona, fui a parar sin saber cómo ni de qué manera a Zaragoza, allí me ingresé en el Heraldo de Aragón y allí en mayo del 70 me acuerdo que hice una entrevista a un abogado que le gustaba muchísimo el tema de los extraterrestres. Bueno, yo le hice una entrevista larga que conservo y ese fue mi primer contacto con el tema OVNI, pero fue un contacto muy superficial, pues porque, hombre, el señor me habló de muchas cosas, pero yo no me di cuenta de lo que era aquello. Y cuando ingresé en el tercer periódico, en la Gaceta del Norte en Bilbao, fue cuando me mandaron a hacer una información de un ovni que había sido visto en un pueblecito de Burgos. Y bueno, pues yo recuerdo que fui con el fotógrafo pues con la ilusión de comerme unas chuletas en Lerma, que nos pillaba de paso. Cuando llegué al lugar, hablé con la gente, me explicaron lo que habían visto, un enorme objeto, forma de cilindro, sobre una escuelita. Lo había visto medio pueblo y claro, inmediatamente empecé a reflexionar y a decir, bueno, esto no es un helicóptero, no puede ser un avión, tampoco es un globo. Y ahí empecé a preocuparme de verdad sobre el tema OVNI. Has dedicado prácticamente toda tu vida al fenómeno ovni, pero pasaste, cuál fue la decisión o qué te impulsó a escribir tu primer libro? Porque vienes de la prensa, vienes de cubrir estos casos, pero escribir libros es otra cosa, de que hablaremos ahora del oficio de todos los libros que has escrito a lo largo de tu trayectoria. Bueno, pues en el año 74 surge en los teletipos la noticia de que unos señores en el Perú, en Lima, decían estar en contacto con los seres que tripulaban estos ovnis, las naves. Y Alfonso Ventura, el redactor jefe, me dijo, mira, coge 25.000 pesetas y vete a América. Y me fui solo a ese lugar, hablé con estas personas que decían estar en contacto con los extraterrestres y bueno, ahí yo ya vi dos objetos en un desierto con ¿Lo ellos. viste tú en primera persona? Sí, Vale. era una especie de cita previa, según ellos, según los miembros de este Instituto Peruano de Relaciones Extraterrestres, que fue una cosa muy rimbombante, pero y les acompañé, y me acuerdo perfectamente porque era el día de mi cumpleaños, 7 de septiembre del 74. Y a las 9:00 de la noche, en plena oscuridad, en un desierto perdido, sin carreteras, sin pueblos, sin nada, aparecieron dos luces muy extrañas, una quieta y la otra girando alrededor de la primera. Y a partir de ese momento yo me di cuenta de que el tema iba muy en serio. Claro, claro. Es más curioso esto que me cuentas porque no es la primera vez que escucho y creo que incluso que hay un grupo de personas en Estados Unidos que se reúnen, no sé si para meditar o para llamar
a que tenga lugar esa aparición del ovni. No sé si de alguna manera a lo largo de tu carrera has podido dilucidar si realmente se puede invocar o se puede llamar el poder ver a un objeto volador. Bueno, en este caso concreto de Perú, ellos me enseñaron el contacto. El contacto era escritura automática. Y ahí decía, bueno, pues que sí, que el sábado 7 de septiembre a tal hora, en el desierto de Chilca, pues iba a haber un contacto. Yo la verdad es que era muy escéptico y bueno, me lo tomé un poco a título de inventario, por si acaso. Ya. Me prohibieron que llevara las cámaras, eso me molestó un poco, pero bueno, fui. Y a partir de ahí, pues me di cuenta de que el fenómeno ovni era muy complejo, Claro. donde hay efectivamente gente, sectores que dicen estar en contacto con estos tripulantes y bueno, pues otro gran sector sencillamente que lo estudia, ¿no? Que lo investiga. ¿Y por qué está tan mal visto socialmente todavía a día de hoy? ¿Por qué tiene tan mala fama el fenómeno ovni? Por ignorancia, porque la gente que critica el fenómeno o que critica a los investigadores es porque o no tienen información suficiente o son intoxicadores profesionales, que también los hay. Cualquier persona medianamente inteligente y honesta que tenga información sobre el fenómeno ovni sabe que es real, y sabe perfectamente que son muchas civilizaciones las que nos visitan. Si uno critica esto es porque, repito, porque no tiene información o porque es un malparido. Ya. Sin embargo, en los últimos años parece que se está desclasificando de manera oficial cierta documentación. Tú a través de un libro creo que fuiste uno de los primeros en España que a través de un teniente general también desclasificaste ciertos documentos OVNI. ¿Da la sensación de que poco a poco se está encaminando a dar la noticia oficial en los próximos años o crees que a esto todavía le queda? No. Las desclasificaciones que yo he conocido de archivos OVNI por parte de los militares, todas sin excepción han sido tomaduras de pelo. Empezando por la nuestra. En el año 92 el Ejército del Aire dice que va a desclasificar los documentos que eran secretos y efectivamente lo hace, pero desclasifica lo que le interesa. Los casos importantes nunca salieron a la luz y esto ha pasado en el resto del mundo. Todo lo que hablan ahora, que si el Pentágono, que si no sé qué, que si lo van a desclasificar, todo eso es el chocolate del loro. Y yo siempre digo que es muy fácil terminar con las dudas y con las incertidumbres sobre el tema OVNI. Basta con que Estados Unidos, por ejemplo, los militares norteamericanos, abran los archivos que tienen y vean las cámaras de televisión y todo el mundo, la opinión pública, la nave que se estrelló en Roswell en el año 47 y a las criaturas que iban dentro. Con eso se acabó el problema, pero no lo van a hacer. ¿Y cuál es la razón? Es decir, ¿qué se gana al tener esa información reservada o secreta y que la sociedad no la conozca? Bueno, por un lado, desde el año 47 que los militares se hacen con la nave de Roswell, empezaron a tratar de identificar toda la tecnología que encierra esa nave. Y así empezaron a surgir de forma increíble en esa época el rayo láser, los microchips, la visión nocturna, bueno, una serie de descubrimientos asombrosos. Pero bueno, ahí se quedó la cosa y yo creo que nunca van a decir la verdad, nunca, porque significaría probablemente un caos en la Tierra. Significaría un desastre porque nos pelearíamos entre nosotros. Es decir, la gente que cree en las religiones, por ejemplo, se daría cuenta de que, bueno, a lo mejor estos seres sí creen en Dios, pero no en la religión, no en las iglesias. Y entonces imagínate lo que supondría el mundo musulmán enfrentado al mundo cristiano, el cristiano enfrentado a los protestantes, bueno, un desastre, ¿no? Yo intuyo que eso no va a ocurrir, el contacto oficial no se va a producir nunca. Yo
Estoy totalmente convencido de que debe de haber vida en otros planetas, en el universo. Solo hay que leer un poco y conocer un poco cómo está formado el universo y la cantidad de planetas y galaxias que existen para darse cuenta de que es una tontería y una estupidez pensar que estamos solos. Pero sin embargo, yo en esto soy un poco más optimista porque yo pienso de que si en algún momento se nos confirma que hay otro tipo de vida, yo pienso que el ser humano cogería o tomaría conciencia de especie. Es decir, que somos todo lo mismo, que venimos todos del mismo planeta. Pero es verdad que como está el mundo organizado hoy en día, da la sensación de que no sería así, ¿no? Que como comentas, se formaría un caos, ¿no? Sí, el problema es, se podría comparar un poco solo, a lo que fue la conquista de América por parte de los españoles o de la India por parte de los ingleses o de los belgas en el Congo, etcétera, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros allí hace 500 años? Pues destruimos fundamentalmente unas civilizaciones que en algunos aspectos nos llevaban una gran ventaja. Y además no teníamos derecho ni a destruir ni a cambiar nada, y sin embargo lo hicimos. Eso es lo que yo creo que ellos no van a hacer nunca. Nos pueden llevar miles de años, miles o más. Si esas civilizaciones descendieran oficialmente en la Tierra y se dieran a conocer públicamente, nosotros quedaríamos anulados. Tenemos un mal desarrollo, ya lo sé, pero es nuestro desarrollo. Claro. Entonces, si eso ocurriera, lo más probable es que quedaríamos anulados por un sitio y pelearíamos entre nosotros. Es probable que fuese así. Ya que nos llevan miles de años de ventaja, yo también me gusta pensar de que también está mucho más desarrollado moralmente, éticamente, si es que acaso esto no es una inventiva humana, y que no vendrían con ideas de hacer guerra o de aprovecharse de nosotros, sino todo lo contrario, de hacernos que nos desarrollemos o de incluso demostrarnos cómo funciona el universo en su totalidad, ¿no? Y ya que hablas de las religiones, yo creo que una de las partes más bonitas que tiene toda tu obra, todos tus libros, es que tú has relacionado esa posible vida extraterrestre con Dios, o con una divinidad, o con una inteligencia superior. Eso te llevó a escribir Caballo de Troya, que yo creo que es tu libro o la saga de libros que más te ha encumbrado dentro del mundo editorial. Yo no sé si eres consciente de que tú estás presente en la mayoría de las casas de los españoles, porque todas las familias tienen un libro de Juan José Benítez y suele ser Caballo de Troya. Y la pregunta es, yo sé que defiendes todavía a día de hoy de que esto no lo has escrito tú, pero ¿cómo viviste esos momentos? ¿Cómo llegó Caballo de Troya a tu vida? Bueno, pues Caballo de Troya, yo recuerdo que hubo en el año 78, hubo un congreso de científicos en la ciudad italiana de Turín. La Iglesia permitió que estos científicos pudieran estudiar, investigar la sábana santa. Y bueno, pues la mayoría de esos científicos no eran creyentes, ninguno de ellos. A mí me impactó mucho las conclusiones a las que llegaron. Hicieron más de 200 experimentos y demostraron que esa imagen que aparece en el lienzo, en la sábana de Turín, es una imagen, primero, tridimensional. Segundo, no saben cómo se formó. Tercero, contenía polen de las plantas de aquel momento, de la muerte de Jesús de Nazaret en abril del año 30. En fin, toda una serie de investigaciones interesantísimas que demuestran que la sábana, que el lienzo, que la imagen que aparece allí es auténtica, a pesar de que luego lo que dijeron sobre el carbono 14, que eso es una mala interpretación y peor explicado todavía. Entonces aquello me impactó mucho, yo hice una serie de reportajes sobre el particular y terminé escribiendo un libro que se llama El enviado. ¿Qué está ahí? Lo tenemos ahí. Bueno, yo presenté el libro en diferentes lugares y una de las veces lo presenté en México, en el Distrito Federal, con un programa de mucha audiencia, con un periodista muy famoso que se llamaba Jacobo Zabludowski. Y yo debía hablar con tal entusiasmo de Jesús de Nazaret y de la pasión y muerte de
de este hombre Dios que recibió una llamada de un señor que se identificó como un ex militar de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y yo recuerdo, él me citaba en el estado de Tabasco, que está relativamente cerca. Y él, recuerdo que yo pensé, dije, un militar norteamericano, Fuerza Aérea, esto es tema ovni seguro. Por eso fui a verlo. Y mi sorpresa fue que no tenía nada que ver con el tema ovni, ¿no? Así empezó a fraguarse la información de Caballo de Troya. Yo supongo que tener acceso a esos documentos, leerlos y tener la convicción de que eso que estás leyendo ha ocurrido de verdad, a ti también te ha tenido que cambiar como persona. Y no sé si te puso un poco en la obligación de, pues bueno, de yo esto también lo tengo que mostrar al mundo, porque si me lo están facilitando a mí, mi misión o mi posición es la de que el resto de las personas conozcan esta historia. Claro, cuando yo empecé a leer aquello me impactó mucho, pero como periodista, gracias a ese entrenamiento en estos periódicos, yo traté de saber hasta dónde era verdad aquello e hice todas las averiguaciones que pude. Me fui a Israel, estuve con científicos, con veterinarios, con antropólogos, con arqueólogos, con todos los que pude, tratando de saber si esas informaciones puntuales eran reales. Y sí lo eran. En ese momento, cuando yo reuní ya material suficiente como para decir que eso podía ser cierto, fue cuando me decidí a publicarlo, en el 84. Es que esto que comentas de la documentación o de contrastar la información, Caballo de Troya yo creo que también se caracteriza por los pies de página. O sea, hay pies de página con una Sí. explicación y una descripción de la época que es verdad que, pues, que resulta muy convincente, ¿no? De que uno realmente parece que está en Jerusalén de aquella época. Sí, los pies de página son importantísimos, aunque yo entiendo y comprendo que muchos de ellos son casi ininteligibles. Es decir, yo no sé nada de química, ni de medicina, ni de física, pero hice consultas y entonces me dijeron que, bueno, pues que muchas notas eran correctas y otras le sonaba a la gente como ciencia ficción. Y yo recuerdo que uno de los inventos, de los 32 inventos que hay en los caballos, uno de ellos, al cabo de unos años, los japoneses lo sacaron a la luz, que son las lentes que con un ordenador prescindes del teleobjetivo y puedes utilizar como teleobjetivo como angular. Esto estaba en los caballos, pero antes de que los japoneses lo inventaran. Bueno, total que sigo pensando, fíjate, han pasado 40 años, yo sigo pensando que esa información es correctísima y que esa visión de Jesús de Nazaret, de su pensamiento, de su vida, de los sucesos, de lo que pasó, se ajusta mucho más a la verdad que lo que nos cuentan los evangelios canónicos, que están súper manipulados. Yo te comentaba fuera de cámara que tenía 15 o 16 años cuando leí Caballo de Troya a través de mi padre. Todos estos libros que hay sobre la mesa los he heredado de mi padre y de mi madre, menos el último, Luz de tus senos, del que vamos a hablar ahora, por supuesto. Y yo recuerdo que a mí me cambió la manera, pues, de entender la vida o de entender cómo se podía vivir con amor, porque el amor también es un elemento que ha estado muy presente a lo largo de toda tu obra y hablas del amor de una manera preciosa, no solo en Caballo de Troya, sino en toda tu obra. Retratas a un Jesús de Nazaret muy humano y a la vez muy místico, y yo diría que es uno de los Jesús de Nazaret que más impacta o que más se acerca a la realidad o que uno es capaz de entender, ¿no? Estoy convencido de que muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando al final relaciona que Jesús de Nazaret puede haber venido de otro planeta o puede haber venido de fuera de nuestra Tierra y que la Biblia, lo has afirmado en varias ocasiones, es el mayor libro de ovni que se ha escrito jamás, ¿no? Y cuando uno reflexiona y piensa y se pone en el pellejo de alguien de Jerusalén de hace más de 2000 años que ve una luz bajar del cielo o que ve un ángel flotar en el cielo, automáticamente lo puedes relacionar, ¿no? Con estas visiones de ovni o con un astronauta incluso. Claro, es que mm,
Lo que pasa es que el fenómeno ovni no ha sido todavía aceptado de forma mundial, ¿eh? Y bueno, pues la Iglesia Católica en este caso, aunque ha tenido momentos en los que algunos de sus cardenales han hablado del tema y sospechamos que tienen mucha información, pero no es una aceptación rigurosa y total. Y sin embargo, el Antiguo Testamento es el mejor libro de ovnis que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Pues porque hace 3.300 años, cuando Moisés entra en acción, la descripción de los carros de fuego y de las columnas de humo o de luz, lo que nos están describiendo es lo que hoy estamos investigando y fotografiando. Pero claro, aquella gente, repito, hace 3.000 y pico años, lo tomaban por dioses. ¿Por qué? Porque no sabían lo que era volar. Claro. Y de repente de uno de esos objetos, de esos carros de fuego, salían unos seres. Bueno, los tomaron por dioses. En este caso, bueno, aquella civilización o civilizaciones que se hicieron cargo de aquella operación adoptaron el nombre de Yahvé, pero no eran Dios, por supuesto. Ya. Tuviste problemas con la iglesia, ¿no? Cuando se publicaron los Caballos de Troya. Sí, tuve problemas. Sí, creo que te acusaron de herejía, ¿no? Me acusaron de todo. Ya. Menos de bonito, me llamaron de todo. Hubo un obispo en Monterrey, en México, cuando salió el Caballo 1, que pidió a los feligreses en el púlpito que salieran a la calle y quemaran los libros, los Caballos de Troya. Y los feligreses, que eran más sensatos que el obispo, no quemaron ningún libro. Yeah. Pero sí tuve problemas, porque me llamaron Satanás, obra satánica, y todo eso es absurdo, porque, a ver, si yo fuera Satanás o el Caballo de Troya fuera una obra satánica, no defendería la divinidad de Jesús. Y se defiende constantemente. El hombre Dios. Totalmente, totalmente. ¿Qué creerías que pensaría Jesucristo o Dios si viniese de nuevo y viese la Iglesia Católica actual? ¿La reconocería como suya? No, yo creo que Jesús de Nazaret jamás fundó ninguna iglesia, ni se le pasó por la mente, entre otras razones porque él no vino a eso. Él vino a traer un mensaje de esperanza. Hay vida después de la muerte, y de hecho resucitó para que la gente del lugar y del momento pues se diera cuenta de que era verdad, no eran palabras solo. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy no se llevaría las manos a la cabeza, pero casi, porque, a ver, el negocio del Vaticano es una multinacional con mucha gente en muchos sitios del mundo haciendo cosas muy buenas también, porque no podemos olvidarnos de los misioneros ni de Cáritas, pero no tiene un origen divino. Jesús no fundó la Iglesia, es un invento posterior de los hombres que manipularon la famosa frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es falso. Jesús no podía decir eso nunca, porque automáticamente dejaría fuera a millones y millones de personas. Él vino a algo mucho más importante que fundar una iglesia. Y sin embargo aquí la tenemos. Cada vez parece que está perdiendo algo más de poder, pero durante muchísimo tiempo ha estado pues casi a la altura del propio Estado, el propio gobierno, del propio ejército, y ha sido parte de nuestra sociedad y lo sigue siendo a día de hoy. Sí, claro, pues porque el ser humano es como es, y le ponemos etiquetas y barreras a todo, que es muy humano también. Es decir, necesitamos... A ver, cuando Pedrito y Pablito se ponen en marcha y empiezan a predicar y a hacer... Ellos se dan cuenta de que necesitan unas normas, una jerarquía y una liturgia, etcétera. Y así nacen las comunidades eclesiásticas que luego dan lugar a las iglesias, etcétera, etcétera. Pero Jesús vino a decir algo mucho más interesante. Y no necesitamos templos ni necesitamos sacerdotes. El Padre Azul está en el interior, en la mente de cada ser humano desde los 5 o 6 años.
Esa es la historia. Y él vino a decir eso y a decir, usted no se preocupe, usted no entiende por qué está en la vida, de acuerdo, pero cuando usted muera, usted seguirá vivo. Precisamente tenía varias preguntas preparadas al respecto sobre la naturaleza de Dios y una de ellas era esa. ¿Es externo a nosotros o también está dentro de nosotros? Es decir, ¿nosotros somos parte de Dios, de ese Padre Azul? Claro, ese es uno de los grandes descubrimientos que lleva a cabo el maestro, ¿no? Que les dice a la gente, no os preocupéis, el Padre Azul está dentro, Abba, Dios está en tu interior, para siempre. Entonces lo único que tienes que hacer es preocuparte de ayudar a la gente, de ayudar a los demás y de vivir. Vivir es una experiencia, es una aventura. Y no te preocupes de lo que tienes que vestir o comer o beber, que Él se ocupa. El que está aquí dentro se ocupa de la intendencia, no tú. Eso es lo que vino a decir Jesús de Nazaret. Pero claro, eso no vendía. Ya. Pedrito y los demás, cuando se plantean después de la muerte de Jesús, ¿qué hacemos? Ellos estaban en Israel, en Jerusalén. Pues no podemos decirle a los judíos que la mujer es igual que el hombre, porque no lo aceptan. No podemos decir que el hombre libre es igual que el esclavo, tampoco lo aceptan. Y el rico igual que el pobre, tampoco. Por tanto, el mensaje fundamental y capital del maestro fracasó. Lo enterraron. Ya. ¿Y por qué azul? Pues el azul yo creo que es más bien es una metáfora, ¿no? El azul significa para los astrónomos aproximación. Vale. Y en el efecto Efecto Doppler, Doppler. Vale. el rojo tiende a alejarse, ¿no? El azul, en cambio, es lo más cercano, lo más próximo, lo más igual al amor, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor no es azul. Vale, que es un concepto. Retomamos el amor. Insisto, el amor está presente en todas tus obras. ¿Qué tipo de amor has experimentado tú a lo largo de tu vida? Bueno, yo con los caballos de Troya, sobre todo, sufrí un giro de 180 grados. Empecé a plantearme la vida de otra manera, muy diferente a como te dice la religión, ¿no? O la propia sociedad. Y empecé a darme cuenta de que yo estoy aquí, como todo o casi todo el mundo, con un trabajo, con una misión, pero vengo de un lugar, mi verdadera casa, que no tiene nada que ver con un mundo material y físico, como es este, y que volveré a él cuando se acabe, cuando llegue la muerte, el dulce sueño de la muerte, volveremos a casa. ¿Mm? Esto es un periodo pequeño o mediano de tiempo donde tú vas a experimentar lo que no puedes experimentar en el mundo del espíritu. Allí no hay tiempo, aquí sí. Allí no hay enfermedades, aquí sí. Allí no hay muerte, aquí sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me cambió la forma de pensar, me hizo probablemente un hombre más seguro, aunque yo tengo muchísimas debilidades y soy torpísimo, ¿eh? Si no, pregúntaselo a Inma. Que seguro algo nos cuenta. Bueno, la muerte. La muerte es otro de los temas que también has tratado muchísimo a lo largo de tu obra. Estoy bien. Lo leí poco tiempo después de que falleciera mi padre y yo he de reconocer que a mí me ayudó mucho. Es una serie de entrevistas a personas que han tenido contacto, pues, entre comillas, con el más allá, o incluso también hay alguna que otra historia sobre SM, experiencias cercanas a la muerte. Hace muy poco hemos tenido la fortuna de entrevistar a Liliana Romero, que me comentó que te conocía, que es hija de una espía nazi que estuvo en Gibraltar, y ella habló con 92 años, que está totalmente convencida de que hay vida más allá de la muerte porque su madre tuvo una experiencia cercana a la muerte y cuando volvió pues se lo contó. Eh, ¿Qué has aprendido a lo largo de toda tu vida, a lo largo de todos los años que llevas investigando este tema y que no puedes contar de tu concepto de la muerte? Pues mira, mi primera investigación no fue sobre el tema ovni,
Fue en el año 68, cuando yo trabajaba en el Heraldo de Aragón, en Zaragoza, con un compañero de televisión, haciendo una espera periodística, no me acuerdo de por qué. El hombre, que era un tipo muy serio, Miguel París, me contó lo que le había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Él participó en la División Azul y fue a luchar contra los rusos. Y en un invierno del año 42, si no recuerdo mal, le mandaron a llevar unos fulminantes o dinamita, no me acuerdo, de un bloqueo de un lugar a otro. Había una ventisca enorme y los rusos empezaron a bombardear. Y en una de los estallidos de una granada se quedó casi ciego y no sabía llegar al lugar donde tenía que ir con los explosivos. Y en ese momento me contaba que apareció un compañero suyo de Zaragoza y le dijo, bueno, ¿a dónde vas? Pues voy a tal sitio, pero fíjate, no veo. Bueno, y dice, sígueme que yo te llevo. Y bueno, llegaron al bloqueo y el otro se despidió y se fue. Y entonces cuando le curaron a Miguel, contó lo que le había pasado y dijeron, eso es imposible, porque este señor, el tal Bacaicoa, lo había matado un mortero 80 o 90 días antes. Entonces, eso me lo contó, repito, en Zaragoza, año 68, y a mí me impactó mucho. Y a partir ya del año 72, cuando yo ingreso en el otro periódico, es cuando yo también empiezo ya en serio a investigar el tema de la muerte, de la vida después de la muerte. En estos momentos yo creo que puedo haber superado los 1000 casos de investigación en todo el mundo. Y no me cabe la menor duda, estoy seguro al 150% de que después del dulce sueño de la muerte hay vida física. 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 No de conciencia como uno se lo puede llegar a No, no, imaginar. no. Y no Física. tiene nada que ver con la religión. Nadie te va a juzgar cuando mueras. No es esa, la historia es otra. Todo lo que te cuentan de que si tienes que ser bueno porque si no vas al infierno, todo eso es falso. Cuando tú mueres, apareces, despiertas en un lugar con un cuerpo tuyo, tu cuerpo, que seguramente es el cuerpo que corresponde a tu mejor momento. Pero es un cuerpo distinto, igual pero diferente. No tiene sangre, no tiene entrañas, no tiene aparato circulatorio, no tiene aparato respiratorio. Es diferente, ¿No es distinto. orgánico? Es orgánico al principio, Vale. pero después, conforme vas avanzando, sin morir nunca más, cuando vas avanzando, la materia orgánica se va perdiendo en beneficio de la otra sustancia que conforma el cuerpo, Vale. que podríamos mal traducirla como sustancia luminosa. Con lo cual, finalmente, cuando terminas y llegas al paraíso, que es donde verdaderamente vas a ver a Dios, al Padre Azul, no antes. Ahí es donde eres luz que piensa. Vale. O sea que hay un proceso que después de la muerte no es el estado absoluto de verdad automáticamente, sino que también hay un proceso. Claro, es que, a ver, Dios es muy económico. Entonces, si fuera así, es decir, de golpe y porrazo, entrar en ese mundo fantástico, espiritual, no material, nos podíamos morir de un supuesto infarto. Entonces tiene que ser muy gradual. Tú te tienes que ir ajustando a todos los pasos necesarios y eso requiere no tiempo. Un desarrollo, llamémoslo de esa manera, ¿no? Que vaya de manera escalonada, ese conocimiento, esa adquisición de verdad o de conocimiento. Eso fue lo que provocó también en su momento la rebelión de Luzbel. Vale. Pero se preguntó, ¿por qué tiene que ser un camino tan largo hasta llegar al paraíso? Y por lo visto no gustó demasiado el asunto. ¿En qué sector? No gustó, bueno, es que parece un chiste, pero en el cielo no hay democracia.
Vale, vale. ¿Y cómo accedes tú a toda esa información? Es decir, ¿son mensajes o certezas que te han llegado a través de la reflexión, a través del estudio y de la investigación? Hay de todo. Hay mucha información que procede de los caballos, hay mucha información que llega como una revelación, es decir, no me da ningún pudor en reconocerlo, es decir, de momento estoy en no sé dónde y te llega una idea, ¿no? Y empiezas a desarrollarla. Y sabes que es una certeza. Te comentaba también antes, bueno, acabas de publicar Luz de Tusteno. Es un libro de frases, de 10.101 frases, si no me equivoco, donde cada una de ellas es una auténtica certeza y una auténtica verdad, ¿no? No es nada fácil escribir algo así. Mira, si te fijas, tengo subrayado la mayoría de las frases en rojo, porque uno puede llegar a pensar, bueno, esto es algo parecido a la poesía, porque incluso también tiene su ritmo. Es algo parecido, bueno, pues a los sutras de Pantajali también, recuerda un poco a que cada breve frase, cada breve oración, pues una reflexión. Pero escribir más de 10.000 es como tener esa conexión, ¿no? Con algo que es verdad o con algo que es real. Claro, esto conecta con la cuestión anterior, es decir, yo hace muchos años ya, yo recibía esas revelaciones o esas informaciones y me preguntaba, pero esto de dónde viene, porque esto no es mío, yo no soy capaz de, no sé, de pensar, de organizar una ley del contrato, por ejemplo. Bueno, y me propuse hacer un experimento. Estuve 400 días escribiendo todos los pensamientos que podían llegar a mi mente y que yo considerase importantes. Bueno, 400 días y salía una media de 20 y tantos pensamientos diarios. Claro, cuando empezaba a revisar todo lo que yo estaba apuntando cada día, me daba cuenta de que eso no era mío. Yo no podía tener esa profundidad, eso llegaba de fuera. Por eso considero que muchas de las ideas, de las reflexiones de cierta importancia que nos llegan no son nuestras, aunque pensamos que sí, que son nuestras. Sí, que pueden venir de una especie de iluminación que no sé qué opinión tienes o qué visión tienes sobre la meditación o un estado profundo de concentración o de relajación donde quizás sí se puedan hallar este tipo de certezas. En estado, por ejemplo, de meditación o de cualquier sistema de relajación, por ejemplo, pueden llegar muchísima información. Pero yo esos 400 días intenté siempre que la recepción de esas frases o pensamientos llegaran en cualquier momento, es decir, haciendo lo que fuera, si estaba comiendo, como si estaba escribiendo, como si estaba paseando o como si me estaba bañando, da igual. Es decir, que el experimento en sí fue bastante duro porque no era entrar en relajación para recibir información, que también se hace y se puede hacer. No, era en estado natural, haciendo lo que tú haces todos los días y de repente, ¡pum!, te llega una frase, lo apuntas. Y al cabo del día, cuando miras, dices, bueno, pero si esto no es mío. Ya, ya. Bueno, eso también Pero eso le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente o no tiene ganas o no tiene tiempo para ir apuntando lo que le llega. Sí, o quizá también no ha dado ese paso de tomar conciencia de que esos pensamientos están ahí y que si uno tiene un mínimo de interés o abre un poco los ojos, pues podría llegar a ellos, ¿no? O al menos tomarle la importancia que deberían de tener. Llevas muchísimos años escribiendo. En España creo que has publicado más de 50 títulos, más de 50 libros. 70. 70. El oficio de la escritura lo tienes muy desarrollado. Es disciplina. Es disciplina. Claro. Periodismo, disciplina, disciplina, periodismo. Sí, pero bueno, el mundo de la literatura
es bastante sacrificado en el sentido de que, bueno, escribir un libro es un trabajo que conlleva bastante tiempo y sobre todo de ocupación mental, ¿no? Prácticamente las 24 horas. De esto hablaba de no desconectar ni un solo día. Y además hay algo que me ha llamado mucho la atención, que además de todo lo que has publicado, creo que tienes 30 o 40 libros que los tienes ahí como en borradores, pero que aún no has publicado. No, en borradores no, terminados. Terminados. Sí, ¿Y por sí, qué no listos para publicar. los vas administrando o Sí, encuentras? la editorial prefiere un libro al año. Ahora estoy publicando 2 al año, pero bueno, me tengo que ajustar a lo que dice también la editorial, ¿no? Ya, ya. ¿Qué es para ti escribir? ¿Qué es lo que busca con escribir? ¿Dejar una obra presente? Mira, escribir para mí es un oficio. A mí lo que me gusta es dibujar y pintar. Y entonces hago trampas, pues porque cuando escribo algún libro yo me hago los dibujos. Vale, 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 vale. Pero escribir, pues porque comprendo que para hacer el trabajo que yo estoy haciendo, que básicamente es intentar abrir la mente de las personas con la información, tanto de un tema como de otro. Para eso lo ideal es escribir, no pintar. Entonces, aunque yo me revelo y le pongo la zancadilla a Dios de vez en cuando, yo entiendo y comprendo que la palabra es fundamental para transmitir. La pintura también, pero es más complicado. Es decir, ¿cómo consigo yo en un cuadro meter 1000 casos de vida después de la muerte? Es imposible o muy difícil. Pero entiendo que sí, la escritura era lo correcto. Para transmitir ese mensaje, dejar ese legado y que quedara constancia de que esto está documentado, de que es un trabajo de investigación, es un trabajo periodístico en la mayoría de tus obras y que la gente, pues bueno, pues vaya abriendo un poco su visión sobre el mundo, sobre la realidad y que no es todo lo que vemos, lo que sentimos y lo que tocamos. Yo creo que el mensaje que dejas a lo largo de toda tu obra es un mensaje bonito, es un mensaje que debería ser estudiado. Yo lo he comentado en esa entrevista en varias ocasiones. Hablas mucho sobre el amor. Hay muchísima espiritualidad en toda tu obra. Y no sé si da la sensación que pues en las últimas generaciones, con la llegada de las tecnologías, donde todo va a un ritmo desenfrenado, esa espiritualidad la estamos dejando de lado como sociedad o como humanos, y eso yo creo que puede ir en detrimento en nuestro desarrollo. Claro, lamentablemente el mundo es lo que es. Estamos montados en una dinámica terrible donde los objetivos básicos del 90% más de la gente es sobrevivir, comer, vestir, tener una casa, un coche más grande que el del vecino y poco más. Y tener vacaciones y irte de... Pero el 90% de las personas no saben por qué están en la vida. Ni se lo han planteado, ni se lo quieren plantear. Ni saben de dónde vienen. Ni quieren saber a dónde van. No quieren morirse. Es decir, es un mundo muy difícil. Muy difícil. Afortunadamente, no importa que seas ateo o que pienses lo que pienses, porque vas a ser feliz sí o sí. ¿Quieres que todo el mundo... Todo el mundo. Cuando pases al otro lado. Vale, vale. Cuando pases al otro lado. Aquí no es posible ser feliz. Hay momentos felices, ¿no? Hay momentos azules. Sí. Y yo siempre pongo un ejemplo un poco brusco, pero que yo creo que ilustra mucho, ¿no? ¿Cuánto dura un orgasmo? Poco tiempo. Al hombre poco tiempo, por lo menos. ¿Un minuto? Bueno, a mí me dura menos, ¿eh? ¿Menos? ¿A mí? A mí me dura menos. Pues imagínate lo que sería esa felicidad llevada al extremo de toda tu vida. Morirías. ¿Morirías por qué? Pues porque no estamos ni capacitados mental ni corporalmente para resistir una felicidad tan intensa como, por ejemplo, un orgasmo durante años y años. Es imposible. Eso sí va a ocurrir después de la muerte, donde la felicidad es permanente.
Por eso es una pena, ¿no?, que la gente no se preocupe de ese lado, no sé cómo llamarlo, espiritual. Bueno, Hace muy pocos días yo tengo la fortuna de tener muy buena relación con mi cuñado. Hablamos del universo, de física, de filosofía. Él está estudiando psicología y nos preguntábamos cómo el 90% de la sociedad es capaz de vivir sin mirar al cielo y decir, mira esa estrella, ¿a cuánto está eso de lejos? ¿A cuántos años luz? ¿Cómo llega la luz hasta aquí? Y la mayoría de las personas viven pues en esa rueda y en esa monotonía de trabajar durante la mayor parte de tu vida, llegar a tu casa cansado, atender a tus obligaciones, ver el partido de fútbol que están echando, gritar gol y al otro día volver a trabajar. Y eso es algo que nos cuesta mucho comprender porque la vida debería ser mucho más que eso, ¿no? muchísimo más. La vida es una aventura elegida, seguramente elegida de forma voluntaria. Es decir, la gente que está aquí en el mundo no está por casualidad. La casualidad no existe. No existe. Y en el otro lado menos. Está todo escrito. Está todo diseñado, programado. Y la vida de cada ser humano, si es verdad la ley del contrato, está diseñada y aprobada por nosotros mismos antes de nacer. Cuando naces te lo borran para que no se descafeíne la aventura. ¿Cómo es esta ley del contrato para que lo entienda lo que nos están viendo y escuchando? ¿Cómo? La ley del contrato, ¿en qué consiste? Bueno, la ley del contrato fue otra de esas, entre comillas, revelaciones que yo recibí un día, donde se me explicaba que antes de nacer, en ese lugar, en nuestra casa, donde somos imaginados por el Padre Azul y aparecemos, y que no tenemos un cuerpo físico como acá, en ese lugar, voluntariamente, tú sabes que hay mundos físicos, materiales, como la Tierra, donde suceden cosas que no suceden allá. Por ejemplo, aquí sucede el tiempo y sin embargo allí no hay tiempo. Entonces, si yo quiero experimentar el tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿Nacer aquí? Aquí hay enfermedades, hay dolor, hay guerras, hay muerte. Allí no. Infelicidad. Aquí también hay felicidad, hay alegría, hay amigos, hay una serie de historias encadenadas que allí no existen. Allí es otra cosa. Entonces, si a ti te interesa venir a este mundo a experimentar todo eso, tú eliges. Vale. Yo quiero ser tal, vivir en tal sitio, tener tales amigos, tales enemigos, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Sí, firma la ley del contrato. Y naces. Pero naces, te lo borran y tú no sabes quién eres, ni de dónde vienes, ni por qué estás aquí. Cuando llega la muerte, cuando llega el dulce sueño de la muerte, te vuelves a encontrar en casa. Ya nadie me puede decir cómo es la Tierra, qué pasa en la Tierra. Ya. No, yo ya lo sé. Ya. Lo he estado, he vivido. Claro, Y he estado allí. nadie me lo tiene que contar. Y te enriqueces. Ya. Ya. Eres padre de 4 hijos. ¿Es la razón de ser del humano tener descendencia? No, es una de las consecuencias del ser humano, como puede ser las consecuencias del que tú mates a una persona o no. Yo creo que la razón de ser fundamental del ser humano aquí en la Tierra es, lo he dicho antes, experimentar. Y experimentar qué es un hijo, por supuesto, o qué es el amor, o qué es el dolor del duelo de la muerte de un ser querido, etcétera, etcétera. O experimentar un buen vino, o experimentar, no sé, miles de cosas que hay El miedo, incluso. en la vida. El miedo, un buen libro, un buen programa de televisión, no sé, hay tantas cosas que son interesantísimas. Entonces, la razón de ser de cada ser humano, salvo excepciones, es disfrutar y experimentar. Por eso es tan importante vivir.
Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida vivir. Casi siempre, Casi siempre. Estamos con el piloto automático y nos olvidamos. casi siempre, y no es eso, no es eso. Ya, ya. Por ir cerrando un poco, hacerte las últimas preguntas. ¿Qué futuro cree que está encaminado ahora mismo la humanidad a 50, 100 años vista? Yo soy muy optimista con el tema de la tecnología, que quizás nos ofrezca la posibilidad, estoy prácticamente convencido, de explorar otros planetas, de explorar el universo y cada vez conocer más. ¿Cree que ese es el desarrollo y también parte de la razón del ser humano? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos además un problema añadido. La Tierra parece ser que es un planeta laboratorio o un planeta experimental. Cada no sé cuántos mundos en el universo hay uno laboratorio o experimental. En este caso la Tierra es así. ¿Y eso qué significa? Pues que aquí cabe lo mejor y lo peor. Entonces, mientras la Tierra sea considerada un mundo experimental, tendremos guerras, muerte, injusticias, hambre, etcétera, etcétera. En consecuencia, yo veo muy difícil que eso cambie, a no ser que haya algún proceso desconocido que anule esa característica de planeta laboratorio, ¿eh? Yo no sé si eso llegará algún día, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Eres pesimista con el humano, con la vida Soy aquí. pesimista con la naturaleza del planeta. Vale, vale. ¿Y la llegada de la IA nos podría acercar a entender un poco mejor qué es Dios o qué es el universo? La llegada de... La IA, la inteligencia artificial. Ah, No al nivel en el que se encuentra ahora, pero no, dentro de... No, no imposible. creo. Mira, la inteligencia artificial es como todo, como el descubrimiento del átomo. Según cómo lo utilices, así será el resultado. Totalmente. Entonces, la inteligencia artificial puede ser utilísima y muy interesante para el ser humano, pero si lo utilizas con honestidad y sabiduría. Y yo no creo que eso nos lleve a entender ni la naturaleza de Dios ni nada de eso. Es decir, a Dios no hay que diseccionarlo. A Dios lo que hay que hacer es sentirlo. No vamos a poder, de momento, no vamos a poder entender cómo es su naturaleza. ¿Por qué? Pues porque tenemos 1.400 centímetros cúbicos de cerebro y eso no da para mucho. La naturaleza de Dios es tan extensa, es una verdad absoluta tan intangible. Ocurre cuando nos ponemos a pensar en los miles de años luz que hay de una estrella a otra, en el espacio que existe, en los miles de millones de años también que han pasado en el universo, que hay un momento en el que son números, perdemos la conciencia, ¿no? de ser tangible esa cantidad. Es que, a ver, yo creo que se nos han explicado tan mal las cosas a lo largo de la historia. Nadie nos ha hablado de la creación invisible. Nos hablan las religiones, sí, bueno, el mundo espiritual. No, hay una creación invisible y hay otra visible. La visible Vale. es la que vemos con los telescopios, los planetas, los soles, las lunas, no sé qué. Pero la invisible es infinitamente más grande y más importante y es nuestro destino. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es Dios o qué naturaleza tiene Dios o el Padre Azul si ni siquiera entendemos que hay una creación invisible? En todo caso, si en alguna vez lo entendemos, es como tú comentas, después de esta vida y después de un proceso, es cuando llegaremos pues a ese, que ahí sí entiendo yo que es el punto culmen del humano o de nuestra conciencia o de nuestra vida. Es el principio del principio. Vale. Es decir, cuando nosotros lleguemos al paraíso y le demos la mano al Padre Azul, solamente se puede entrar a través de los sueños. Entonces empezaremos a ser dioses con mayúscula. Y hay un territorio inmenso que llaman zonas increadas,
donde cada ser humano, no humano, cada ser, ya convertido en un Dios con mayúscula, se va a ocupar de la creación de nuevos universos. Es decir, el paraíso es el principio del principio. Hablo de los sueños y a mí es que los sueños me apasionan muchísimo. Yo, con los sueños, sí he tenido yo la sensación de, y seguro que muchos de los que nos están viendo, de despertar y de tener la certeza de haber tenido acceso a una información muy valiosa, alguien que te habla, alguien que te ha contado algo y te ha sentido muy bien. Y automáticamente pues eso desaparece. Yo tengo ahora mismo los vellos de punta, van a pensar la gente que soy friki o lo que quieran, me da igual, pero es cierto que con los sueños sí he tenido esa sensación, ¿no? De tener acceso a una información privilegiada y que automáticamente al despertar a los 5 segundos pues se ha olvidado. Pero los sueños son el patio de atrás de los cielos. Hay sueños que son basura, Kleenex. Exacto. Pero hay sueños que son informativos, donde aparecen y se te presentan personas fallecidas, o quien sea, o ángeles, o lo que sea, que te proporcionan información. Hay que tener cuidado con los sueños. ¿Y por qué? Pues porque a veces se nos escapa esa idea de que te están trayendo una información valiosísima. Vale, vale. Pero ¿cómo se retiene esa información? Porque a mí se me olvida al instante, se me borra al instante. Pues lo que hay que hacer, si se puede, apuntar inmediatamente, ¿no? Vale. A mí se me queda la buena sensación, la certeza de haber estado ahí, pero el contenido se me borra automáticamente. Hombre, a veces ocurre que no te permiten recordarlo, pero sí tu subconsciente se queda con ello. ¿En qué estás trabajando? No te jodas, o sea... Ahora mismo estoy en el folio 470 de mi libro número 7 sobre la vida después de la muerte. Se han publicado 2, Estoy bien y Pactos y Señales, y este es el 7º, hay 5 por publicar. Madre mía, ¿y sabes qué es lo próximo que vas a publicar? Sí, lo próximo es en octubre, si no recuerdo mal, de este año, sale un libro que se titula Están aquí, que es investigación del fenómeno OVNI relacionado con los militares. Vale. Yo soy militar, yo soy sargento primero de Infantería de Marina. Bueno, militares de todo el mundo. Vale. De marina, aire, tierra. Vale. ¿Y sigues investigando a día de hoy? O sea, ¿sigues en activo investigando? Sí. ¿O tienes ya un oficio un poco más retirado en casa, tranquilo, escribiendo? No. Sigo marchando de un lado para otro cada vez que hay un caso importante, ¿no? Barbate siempre lo llevas por claro, bandera y hay muy buena calidad de vida. Es el paraíso en la tierra. Con minúsculas. Aquí el paraíso en la Aunque tierra. Inma dice que no, que es el rompido. Bueno, yo esta zona es la primera vez que venimos aquí y lo poco que hemos visto, aquí también se tiene que vivir de maravilla. No, muy bien. Claro, el rompido. Yo creo que hay un ambiente muy parecido, ¿no? Sí, es un pueblo pequeño, muy tranquilo y bueno, y muy bonito, ¿no? En esa tranquilidad yo creo que también es necesaria, ¿no? Un momento en Para la vida. Mí sí. Ha sido un escritor muy reconocido, todo el mundo sabe quién eres, probablemente has ido por la calle y te han reconocido. Has vivido toda la vida de entrevista en entrevista, vendiendo tus libros, y yo creo que en algún momento de la vida también apetece, pues, dedicarte a lo que realmente te gusta. Tener un mínimo de paz, de tranquilidad, de sosiego, por supuesto, claro. Bueno, Luz de Tusteno. Dejaremos el enlace, como siempre, en la descripción de este vídeo. Dejaremos el enlace también a casi toda la obra de Juan José Benítez. Es imposible que ponga el enlace de todos los libros que has publicado, porque entonces estaría semana y semana poniendo los títulos que has publicado, pero sí pondremos lo más relevante. Si no habéis leído nada de Juan José Benítez, os lo recomiendo de corazón. Y para mí ha sido todo un placer estar aquí contigo, conocerte. Siempre a todos los invitados que pasan por el canal les regalamos un libro, porque los libros siempre están presentes en todas nuestras entrevistas. Gracias, Antonio. Esto es una novela de un escritor, que me parece buen escritor, que es John Bilbao. Si te apetece abrirlo, lo abres. Sí. Muchas gracias. No, que va, para nada. Es una novela breve de la editorial Impedimenta, una editorial también que me gusta mucho lo que hace. Y
Y lo bueno de esta historia es que empieza con un avistamiento ovni. Hay poco en la literatura que no sea ciencia ficción que comience pues con un avistamiento ovni, ¿no? Se titula Los extraños. A mí me gustó mucho, cada vez soy más amante de las novelas breves, de esas historias. Y yo también. Claro que sí, claro que sí. Y sin embargo, aquí en España parece que todavía no está muy entendido que la novela no tiene por qué siempre tener esas 350 páginas, esa estructura de libro de superventa, ¿no? De bestseller. Y bueno, espero que lo disfrutes, que te guste y que lo hayas pasado bien y hayas estado cómodo en esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.